Hola, queridos amigos. Gracias por unirse a nosotros en otro programa de la serie de La Solución. Nosotros estamos buscando, encontrando, mostrando esta aproximación de Balasulán en la parte económica. Muchas gracias, Dr. Lyman, y al consultor Lignode económico. Y primero que todo, te quería mencionar que todos estos programas están disponibles para ser descargados en CAP-COL. Hoy queremos continuar hablando acerca de la administración de la consultoría económica, que las personas ya se encuentran en este proceso. Todo este equipo que se busca que pueda cambiar en la parte fundamental de la ideología para poder verificar los puntos donde necesitamos. Primeramente es la relación entre el sector público y el sector privado a través de los ciudadanos, a través del país. Primero es hablar acerca de los servicios que pueden proveer a los ciudadanos en el servicio público. Esto muchas veces es transferido para todo el sector privado y toda esta sociedad. Esto es medio borroso a veces porque vive más allá de lo que es la responsabilidad social, y se ve que esto es una sociedad de servicio, que es lo que estamos asumiendo y tratando de transmitir. Es lo que es bueno. ¿Cuál será la división entre el sector público y privado? El sector público, si lo introducimos como servicios, yo pienso que todos estos servicios tienen que ser transferidos hacia lo que es la parte de una organización, que esto puede ser público, del privado al público, y podemos ver que esto pueda pasar y ser organizado de manera parcial en todo lo que es la fuerza de trabajo. Es como un negocio, solo sin algún tipo de ganancia, como una organización sin beneficios, sin fines de lucro. Pero obliga a cada persona, así como en un negocio privado o en un negocio político, de que exista el trabajo, no político, sino de manera nacional, como gobierno, de manera que todo el mundo tenga que realizar un servicio público. De los diferentes lugares donde requiramos específicamente expertos que puedan desarrollar esto, permanecerán en el cuidado del gobierno. No veo realmente una gran diferenciación si trabajas en la electricidad, en la compañía eléctrica, en la vieja o en algo nuevo, o trabajas sirviendo al público en mantener la limpieza de las ciudades, proveer a los ciudadanos con otro tipo de cosas. Todos estos negocios serán de alguna manera sin beneficio, porque cada uno está dicho que pueden recibir los servicios que necesiten de acuerdo a las necesidades de cada quien, con la inclinación de que más o menos las personas pueden recibir todos por igual y según las necesidades de cada persona. Y una persona trabajará según su profesión, según su inclinación, en lugares que serán de acuerdo a esto. Podría ser la compañía eléctrica o un instituto de investigación o una fábrica o una organización pública, lo que sea mucho más cercano, en lo que le permita servir al público.
Pero ya al final del día todo el mundo trabajará de una manera, no estamos hablando de ganancia, sino que la ganancia le va a pertenecer a la sociedad. Y todo va de acuerdo a lo que el público determine. Aparte de este punto que acaba de hablar del interés público, del servicio público sin beneficio, quisiéramos aclarar bien de cómo usted ve que estos servicios se mantengan aún en manos del gobierno. No hay beneficio, dice el doctor Reimann, para de manera grande o pequeña para las personas, cualquiera que trabaje. Trabajará sirviendo al público. Y sería de manera que pueda disfrutarlo y sea vital, necesario. Si no, entonces, si esto no es así, no tiene necesidad de que exista No es ahora que tú abres una compañía. ¿Qué más debo vender a las personas? ¿Qué más debo vender a los ciudadanos de que no disfrutan? El sistema es totalmente diferente en el método. Todo el mundo recibe lo que necesita para su existencia y eso es suficiente y nada más. Y todo lo demás permanece en el beneficio, para el beneficio del público. No tanto el dinero, pero todos estos servicios que generan dinero, sino cómo será, por ejemplo, los servicios de la policía, de los militares. Realmente no hay diferencia, dice el doctor Reimann. Si el día de hoy, ¿qué gran diferencia tienes con respecto a esto? Esto nos trae a la siguiente pregunta, que quisiéramos verificar con usted. Muchos países en el mundo han tenido esta lucha entre el sector público paternalista y el pequeño sector privado. Y una de las quejas contra el sector público es que no es eficiente económicamente porque no es medido de acuerdo a beneficios. ¿Y cómo se podría hacer la misma comparación al tratar de medirlo como una compañía privada? Hay tales ejemplos como estos, en donde si más servicios están en el sector público, entonces podrá ser mejor. Entonces hay opiniones desde ambas partes. Así que de acuerdo a una sociedad integral, ¿cómo será? ¿Habrá una preferencia hacia el sector público y por qué el sector público deberá proveer todo esto y que debería ser dividido en cuerpos privados como una familia? No importa esto. Debemos alcanzar una familia, dice el Dr. Reimann. Aún estamos hablando de la fase de transición, la cual no es una simple, que nadie lo ha atravesado, así que primeramente debemos ser muy realistas desde el momento de la hora, que tenemos que dirigirnos a dirigir organizaciones, mantener las que sean necesarias. Y aquí la crisis nos ayudará a esto, que limpiará. ¿Sabes? Como cuando se lanza el agua de presión y elimina toda la suciedad que no es necesario que esté. Así que será de la misma forma. La crisis, estas dos cosas, la crisis nos empujará desde atrás y nos empujará hacia adelante. Nos jalará. Así que todo, después de este filtro que ocurre, que vamos a pasar a través de todos los negocios, solamente se quedarán los negocios necesarios y todo lo demás desaparecerá. Estas dos fuerzas, la fuerza negativa de la crisis empujándolos hacia atrás y la positiva, que es la educación que nos va jalando hacia adelante, esto realizará esto de manera lenta. Y nos sentiremos que nos vamos a necesitar de forma artificial cerrar negocios y transferir estos negocios a algún tipo nuevo de cálculo, de que estos trabajan de una forma voluntaria. El público no está listo para esto, pero si estamos de acuerdo con respecto a la crisis y la educación, en la situación, lo que puede reflejar esto en la situación de la sociedad actual, de acuerdo con esto, estas cosas
Bien, realizarán una transición del cálculo de negocios hacia un cálculo mucho más social, de una manera suave, sin perder nada desde esto. Conocemos que los negocios están encargados nada más de lo que es la producción, el beneficio, y aleja todo lo demás. Se aleja. Aquí realmente necesitamos ver esto como la educación no es suficiente. Hay que trabajar fuertemente en esto para poder haya motivación en esto, que la persona reciba una motivación diferente, porque el dinero ya no llena. Si se siente que el llenado es de estar preocupado por proveer a los demás con todo lo que necesita, entonces recibirá más o menos. De alguna forma, al recibir desconecta su deseo de recibir. Mientras más incorrecta sea su educación interna, así que de acuerdo con una educación correcta podemos realizar una transición de los negocios del cálculo monetario al cálculo de respeto mutuo, que urge a la persona, que necesita ver a través de que la ganancia sea a través de la satisfacción de esta, de que actualmente se sienta que está contribuyendo a la sociedad, de que es parte de una red integral con todos los demás. Y mientras más contribuya a esto y contribuya a esta red, se siente poderoso, lleno de combustible para sí mismo, sano, ascendido espiritualmente, alegre. Será como oxígeno. Mientras más tú entregues, mientras más tú llenes, más podrás respirar. Y esto será realmente el combustible. De otra manera, se sentirá vacío. Puedes entregarnos este proceso, que no es un proceso simple. Esto depende de cómo identificar a las personas que ya están preparadas para trabajar en este nuevo tipo de combustible. En lugar de dinero, digamos, un poder especial que recibe desde la sociedad de manera colectiva, que pueda extender este poder integral, que se eleve y le entregue la fuerza de la vida. Y el día de hoy podemos identificar esta inclinación en personas. ¿Qué tipo de imagen positiva podemos hacer hoy sobre las personas en el sector público, el sector privado, que pueda avanzar hacia adelante, un paso hacia adelante de lo que tenemos el día de hoy? No entiendo la pregunta, dice el doctor Laima. Repiten. Describimos una situación donde la persona en el sector privado o en el sector público reemplace este salario monetario por algo más, y entonces esto avance a través de cosas espirituales, y de que esto pueda permita observar lo listo que están las personas. Eso es a través de la educación, dice el doctor Leiban. A través de él siendo parte del aprendizaje de la educación integral, de su aprendizaje, y de las personas que hablan, que comiencen a sentir qué tanto están para ellas, pero que siente que durante el aprendizaje, durante el periodo de los talleres, de su activación, tiene que tener esa sensación de observar después del área, de lo que siente, de su vecino, de su ciudadano. Y esto es como cada persona. Sencillamente vamos hacia adelante, la cual está más lejano del mismo sector público, porque la imagen puedes ver como una sola familia. Yo puedo observar exactamente que los negocios que son necesarios para la existencia, que no habrá nada más imaginario como tienes el día de hoy, que no necesitas sino nada más los negocios necesarios
que trabajarán como ahora. No será así durante tanto tiempo, sino de acuerdo a ciertas horas calcularemos su producción y escuchar un poco más de con qué pueden contar o con qué no quieren trabajar. De acuerdo a esto podemos aplicar la presión social, para extender que nosotros podamos encontrarlo de alguna manera o de una manera opuesta, o darle algún tipo de promoción. Si se merece, que necesita tiene que haber algún tipo de motivación y de que no estamos hablando nada más de las vacaciones, sino de algún tipo de medios de comunicación. Las personas no viven para pagar las cuentas por sí mismos, las deudas por sí mismos, sino por el placer que reciben al comprar las cosas que tienen con créditos. Así que mientras más contribuye la persona, podría sentirme mucho más satisfecho, porque yo recibo la fuerza de la vida desde la sociedad. Y también esto se convierte... Estoy recibiendo más incentivo con esto. Y obteniendo, qué sé yo, una medalla especial, o algún tipo de vacación especial, o algún tipo de cosas buenas que ocurran para que mis niños estudien en la escuela. Podemos encontrar la forma psicológica de que realmente esto puede influenciar a la persona mucho, mucho, mucho más que el dinero, porque su orgullo, su esfuerzo es muy importante para él. Pero de nuevo, los negocios innecesarios y las personas que trabajan de acuerdo a los cálculos que tienen, no, de acuerdo a los cálculos actuales. Yo pienso que hasta que el dinero desaparezca, los billetes, otras señales de que eso ya no funciona serán enviadas, de que son reemplazadas con esto o con aquello. Si tú quieres cambiarlo más de manera gradual. Esto es una transición hacia muchas cosas que reciben. Desde la distribución gratis y de acuerdo con lo que nosotros entendemos. Así que no vas a necesitar electricidad más de lo usual, agua, gas. Así que esto será limpio desde los cálculos generales. Será de una manera mucho más clara. Estos niños también recibirán lo que necesiten: libros, juguetes, todo tipo de cosas. Todo esto se realizará de manera gradual. Y también las necesidades básicas que necesita la persona, que gustando o no podrás recibir una canasta básica de todo lo necesario. Tenemos la habilidad de calcular lo que podemos transferir al suplicio con los propios cálculos, de acuerdo a esto, que más tarde tendremos hacia este asunto de lo que recibimos de la sociedad, de este beneficio que recibimos. Podemos ver en la pantalla que escribe en la próxima generación que es necesario corregir y que para esto cada persona tiene que ascender sus necesidades por encima de las necesidades de la sociedad y distribuir esto hacia todo lo demás. La opinión pública se elevará y tendrá espacio para sí mismo, así como se puede ver el día de hoy. ¿Sí? Sí, es un proceso, indica Dr. Lang. La sociedad es sensitiva porque el asunto principal acá es la educación. No es más de que consuma más o menos, sino que es su participación conectada con nosotros. No es porque lo está haciendo de manera apropiada, sino que esto los para del desarrollo espiritual, y esto es lo que se está buscando detrás de todo esto. Si esto nos va a gustar más o menos, esto no es el punto, sino la participación completa en nuestra vida, toda junta, tiene que estar dirigida de manera que nos conectamos más, porque la conexión entre nosotros
descubrimos una fuerza especial como la inteligencia colectiva que descubrimos el día de hoy, que descubrimos un espíritu especial de la vida. Y esto es donde realmente se encuentra un salario real, verdadero. Y por eso tenemos que trabajar para poner todo esto junto y que las personas sientan de raíz esto. Esto es realmente la preocupación. Acá la sociedad. Y también esta funciona como poder aplicar presiones. Hay una pregunta desde el lado del ciudadano. ¿Cómo poder traer el mayor balance con esta canasta que usted menciona? Habrá personas como el día de hoy que puedes entrar en Internet y seleccionar qué es lo que necesitas para la siguiente semana. Y una semana después, en el cumpleaños, por ejemplo, de la abuela que toca, tendré que comprar algunas cosas adicionales. O irás a comprarlas o te las llevarán a tu casa. Las llevarás de tu tienda, del mercado, no importa. No pienso que tengamos que ver algún tipo de distante de lo que está ocurriendo el día de hoy. El asunto acá es que habrá una distribución, se proveerá de una manera más igualitaria de las cosas que tenemos el día de hoy y las cosas que no necesitamos, o digamos de una manera racional. Y visualizar esto, no todo el mundo tiene la habilidad. Es un cambio de actitud, comenta el consultor, que la persona piensa que proveer los servicios, los productos, esto tiene que ir a través de una transición, pero realmente la eficiencia de la industria es el beneficio basado en esto al final de todo. Si no tiene beneficio, sale. Y acá tenemos que hacer lo mismo, no tenemos algún tipo de negocio que nos entregue agua 10 veces más valiosas que la que existe el día de hoy. Porque trabajaremos sin ningún tipo de cálculo, por supuesto, de acuerdo a cómo podemos reemplazar el beneficio del dinero. Si las cosas son dignas de hacer el cálculo correcto con respecto a los daños, si podemos transferir esto, en donde la persona se educa en la educación integral, realmente que esté preocupado y óptima, podría ahorrar dinero de las personas, ¿sí o no? De la educación pública que sea tal que pueda recibir tal presión de intentar desabar en mi trabajo y tener la mayor experticia por el bien de la sociedad al final del día. Continuando con esto, en la educación integral, el sector público tiene que proveer estas necesidades racionales. No necesitas llamarlo el sector público o sector privado, es un solo cuerpo que aún trabaja de acuerdo al salario que en algunos existe o en otros no. Primero que todo, yo pienso que el problema se encuentra en que nosotros, sea a través de la crisis o sea a través de la educación o ambos, de todo lo que tenemos ahora hacia una vida racional. Primero que todo, y esta es la pregunta, la crisis se hará de una manera, primero puede ser de una manera poco placentera, sin forma, bancarrota. O puede ir este cambio a través de la educación, ir de una manera suave, un aprendizaje. Eso aún debe ocurrir ciertas cosas que puedan identificar, permitir entender que esto es necesario. Y este mismo tipo de organización que está hoy, el día de hoy, de proveer sus necesidades en el sector público, la queja es que no colocan a las personas
en confianza en esto. ¿Qué personas en confianza? Dice el doctor Lyman. Sí, el día de hoy es claro que es mucho más el asunto con vacaciones o salarios que las personas se encuentran en esto. Y sin esto no hacen nada. Entonces nosotros vemos que tenemos que tener algún tipo de compromiso y tenemos algún tipo de monopolios. Pero esto no es solamente para el beneficio. La brecha entre los salarios que va a el estatus, si esto baja más y más. Entonces, ¿qué pasa aquí? Esa es exactamente la pregunta, lo interrumpen y le dicen que esta es una pregunta que está dirigida hacia la nueva situación. El sistema del día de hoy es bastante rudo, es bastante burocrático. Y los ciudadanos están buscando una mejor opción de cómo es posible de que el sector público pueda prometerle a las personas del sector privado sus necesidades y que puedan entrar entonces a este sistema. Primero, tiene que haber personas que trabajen voluntarias solamente, que no tengan ningún beneficio, que no tengan ningún salario, que no pertenezcan a algún tipo de partido, porque no hay partidos como tal acá. De hacer cálculos, porque necesitan proveer todo lo necesario, sin burocracia, no, cosas que no tienen nada que ver con él, pero sí. Yo solamente tomo en cuenta que tengo que proveer a todos los demás, eso es lo importante, proveer como tal, nada más. Para esto se pueden realizar todo lo que son estos cambios y utilizar las cosas. Para el beneficio de los demás. No están claras las cosas hoy. Eso en los partidos públicos, cómo conectar todo esto. Sencillamente todo esto está conectado al control, al dinero. Si yo trabajo en algo sencillo, yo podría llenar esta sensación interna y tener las mismas cosas que todo el mundo. ¿Cuál diferencia habría acá? Ninguna. Todos juntos. Si recibimos algún premio, algún beneficio, que me den 1 o 2 vacaciones más con la familia. El punto está en que tú tienes más que los demás. ¿Que tú quieres mantenerlo o saber cómo va a ser de otra forma, ¿no? ¿Cómo se va a manejar? Hoy es claro esto, dice el doctor Lyman. Las investigaciones en sí mismas. Usted dice que necesitamos cambiar esta motivación. El incentivo, sí, pero a partir de este. El problema es que necesitamos ver cómo al final del día el hecho de que existan más y más servicios cambiándose hacia lo que es los servicios del sector público. De esta manera que cuando ocurra las personas puedan ver la interdependencia dentro del sistema. Que por ejemplo la educación privada, los hospitales privados, las clínicas privadas, muchas cosas. Que realmente no son independientes de cada pieza, de cada rueda dentro del sistema. ¿Cómo esto ocurre? No pienso que esto pueda ser sin que ocurra una crisis. Tiene que haber una crisis y una educación al mismo tiempo. De hecho, tú me preguntas cómo tú cambias el régimen. Con todas estas cantidades de
engranajes y beneficios y control que se tienen. Tienen trabajos permanentes. Yo pienso que el público que atraviese la educación integral estará en transición y que tendrá la posibilidad de estar en el gobierno y comenzar a agregar inteligencia. Podremos ver que esta aproximación se encuentra en este aún. Y otros regímenes, otros lugares. Es un asunto de que puede existir protestas, reuniones, resistencias. Y es posible hacer esto, pero de una manera suave. Yo no creo que sea imposible hacer esto. Vemos que usualmente una persona es parte del sistema general, es parte de la naturaleza, como lo decimos. Toda esta red que se encuentra en falta de balance y la educación integral le permite alcanzar algún tipo de balance. La pregunta es, la red balanceada es que una persona planifica y supervisa todo. Lo pregunto desde el lado de la economía. Nosotros planificamos la economía del día de mañana, donde habrán pocas organizaciones privadas, donde cada participante conocerá cómo trabajar por el beneficio de la red completa. Si nosotros verificamos esto en relación a la red general, ¿será juntos o será separado? ¿Podemos trabajar juntos o separados? Esto depende, dice el doctor Rama, en qué lugar, en qué parte del proceso nos encontramos, porque necesitamos atravesar un proceso especial. Desde el capitalismo completo hasta un estado integral. Y acá el proceso es largo. Y me parece que lo más fácil sería comenzar acá por nuestra Tierra Santa. Podremos hablar de esto. ¿Y qué sería? Esto podrá ser regional, de manera las municipalidades o las regiones son más o menos, se cuidan de alguna manera tomar eso para sí mismos de acuerdo a la extensión de la educación integral que se pueda recibir, que se pueda relacionar y que en cada municipalidad también se tenga ramas de seguridad social y todos estos servicios. El gobierno local. Esto sería parte, va a ser parte del gobierno general. Que en cada país se sienta todo este nuevo sistema, que en cada país, en todos los niveles, existirá todo tipo de innovaciones dependiendo del sector. Y los ciudadanos van a comenzar a determinar esto. Así que esta es la situación. Así que de acuerdo a esto se podrá tomar un ejemplo de cómo nosotros, de cómo esto comienza desde un gobierno local, comienza a cambiar su sistema, su aproximación, la municipalidad, de cómo se puede ser mucho más hacia un poder social. Y que con este puedes dar un ejemplo de cómo cambiar a través del gobierno, desde las municipalidades. Sí, esto es lo que se está hablando acerca del modelo central, de tratar de alcanzar desde abajo. Este es el más sano. Acá tú tienes, por supuestamente, un Estado que no está haciendo pasos artificiales sin que exista de repente algún tipo de fundamento. Sí, así que si ya existe, podemos hacerlo más grande. Y esto es como tú avanzas. En otras palabras, las demandas se elevarán hacia adelante y recibirán una respuesta de acuerdo al sistema. Si nosotros vemos esto en una ciudad, por ejemplo, como Petah Tikva, donde todo sea exitoso,
las escuelas, los hospitales, la familia, todo tipo de público, organizaciones, sistemas, trabajen correctamente en una buena forma, donde se ahorra dinero en agua, en sanidad de la ciudad. Escuchamos de la policía qué tanto crimen, qué tanto menos crimen existe y qué tanto menos discusiones. Vemos que el divorcio baja, el éxito de los niños en las escuelas, que podemos tener esto en el Ministerio de Educación, etc. Entonces esto será un ejemplo que no puedes ignorar. Así que podemos llevar esto a todo el mundo y mostrarle lo que pasa acá. Porque eso ocurre. De acuerdo a la educación integral ocurre esto. Y por esta educación, mientras más ponemos todo esto en diferentes ramas, ¿qué tanto podemos utilizar y qué tanto puede agregar esta? Y no podemos contar esto en dinero. La electricidad, el mantenimiento, el crimen. Tenemos que contabilizarlo de alguna manera para mostrárselo a las personas. El cálculo permanece. Sencillamente que después de todos los cálculos, nosotros tenemos que asegurarnos. ¿Qué ocurre ahora? ¿Sobre qué gritan? La clase media. La clase baja no nos preocupemos más por eso, ¿sabes? Se mejorarán. O sea, tenemos que elevar a estas personas hacia arriba. Y de manera que se pueda minimizar desde arriba hacia abajo. ¿Cómo nosotros comenzamos a redondear a todos los ciudadanos? Y con esto comienzas a observar. Pero solamente las condiciones que pueden recibir satisfacción. De que reciben satisfacción de su sensación interna. No puede ser hecho rápido, pero sí solamente el fortalecer la educación integral. Y desde este ejemplo, tú puedes cambiar, permitir un cambio en los diferentes lugares. Habrán lugares que estarán muy de acuerdo, muy felices de aplicar esto, donde las clases medias sean mucho menos que clases medias. Áreas en desarrollo, lugares que de repente podrá ser difícil para ellos. Digamos, Jerusalén o algo así. Hay un tema, me gustaría volver un poco más atrás hacia el tema del sector público. Un tema que usted habló acerca de los trabajadores llegando a unirse en uniones y cómo esto será un lugar para uniones, como la Histadrut que se tiene hoy en Israel, que organizará a todos los trabajadores del país. No pienso que la Histadrut, en la forma como trabaja el día de hoy, dice el Dr. Leiman, es realmente una organización política que piensa para sí misma. Es un partido político, tiene un lugar en el gobierno, que tantos curules tiene, que tantos puestos puede ocupar. Así que no pienso que se pueda hacer nada con respecto a esto, pero por supuesto, no todos estos cuerpos están en esta situación. Así que yo pienso que debe existir algún tipo de organización social que pueda ser un sistema con respecto a la Histadrut, que haya similar a la Histadrut, que pueda conectar con todos en la sociedad como tal. Y eso es todo. La pregunta es, si existe algún tipo de organización que se preocupe por el beneficio de todos los demás, de la conexión de todos los demás. Yo pienso que esto no tiene que ser la Histadrut como lo entendemos el día de hoy, sino tiene que ser
como un parlamento, donde se le escucha a las personas, sus peticiones, digamos una asamblea, no quise llamarlo con el mismo nombre, algún Sanedrín, donde personas realmente sabias se sientan acá y puedan sentir a través de su educación fuerte que han recibido de cómo verdaderamente liderar a las personas. Y esto no sería que sería la Histadrut, aquellos con respecto a esto, sino que son agregaciones del sistema. No se trata de reemplazar, sino que es una educación de manera que las personas pueden estar preocupadas por los demás. No pienso que esto pueda realizarse hoy, sino que todo esto junto está basado en interés privado, en seguros de vida, seguros de salud, etc. Vemos cómo todo esto ha funcionado en el pasado, con todas estas divisiones, cómo se han elevado. Antes de ir al siguiente título de la regulación, nosotros tenemos una simulación y esta está en el sector público. Digamos que somos una organización de educación para el sector público y queremos entonces minimizar, queremos apoyar al grupo, a el sector público. Y digamos que ahora está golpeado, con bajo rendimiento y las personas lo observan mal. Trabaja muy atado, pero por el otro lado sus trabajadores están en protestas. Entonces, ¿qué podríamos decir a esto? A estas personas, ¿cómo nosotros podríamos solucionar esta situación de acuerdo a la educación integral? Habla de una situación con el sector público que está golpeado por un bajo rendimiento, que los trabajadores están realmente unidos, pueden parar todo en una huelga. Y de alguna manera nosotros queremos llegar como consultores a ustedes a una educación integral. Tenemos que presentar un plan que podría decirnos cómo solucionar esta situación. ¿Cómo podríamos darle un consejo? No le vamos a decir a ellos que vamos a cambiar la situación, en absoluto. De otra manera nadie te aceptará. Dios no lo quiera. Nosotros llegamos a ellos solamente para explicarles cómo nosotros podemos ayudarlos a que puedan estar más preparados hacia el nuevo estado en la sociedad, de manera general en la humanidad, desde el lado de la naturaleza externa, que nosotros podemos observar que esto nos está acercando mucho más a todos, la ecología y otro tipo de cosas, los cambios climáticos. Muchos tipos de desaparición de muchos tipos de especies. No tendremos que comer, por un lado podremos llegar a esto. Y que esto viene de acuerdo a la naturaleza de la persona, que se vuelve cada vez más egoísta y floja y alejada de las personas. Es difícil encontrar la motivación para que lo active. Está lejano de la familia, no puede mantener a la familia más que por 50 años y luego sus padres. Le explicamos a la persona primeramente la crisis externa y por qué esta crisis es como el resultado de lo que descubrimos desde el lado de la ciencia, que nos encontramos en una red general y que en esta red general, nos gusta o no, descubrimos muchos más. Y, ¿cómo podemos decir? Dentro de esta red se pueden encontrar todas estas tendencias egoístas. Entonces, ¿cómo poder relacionarse con esto y poder encontrar una salvación en esto? ¿Cómo es posible que nosotros podamos estar preparados para poder alcanzar y entender esta nueva situación? Que, digamos, a través de
del cual podríamos estar de una forma mucho más conectadas, mucho más compenetrados unos con otros, y así podemos sentir la abundancia y no la crisis, de manera conveniente y no a través de los gritos, de la convivencia. Todo a través de las cosas terribles que pasan en la familia, en la calle. Necesitamos estar en balance con la naturaleza. Esto es una ley general. Yo observo el sistema general de estudio y después de esto activo en pequeños talleres, les enseño cómo conectarse mutuamente. Para esto no lo tenemos en absoluto ahora. Entonces así podremos decir que de hablar no solamente del beneficio, sino de qué se necesita cambiar y de cómo se puede tener un beneficio de tratándote mejor a ti, con un mejor humor, digamos, con menos presión en casa, en la familia, un beneficio en el lugar de trabajo, mucho más eficiente, etcétera. Solamente las cosas buenas. Comienzas a trabajar con estas, y al estar conectados juntos con talleres y al poder dirigirse más internamente a cada uno, pueden sentir un mejor humor, incluso desde que esto sea desde una perspectiva egoísta. Primeramente hay que entender de cómo estas personas tienen una inclinación especial hacia la espiritualidad y al mismo tiempo se encuentran en un conflicto. Las personas mayormente las personas generales realmente son el 99% variables en que van a través con su ego. Saltan, suben, bajan, tienen caída. Estoy en buen humor, estoy ahorrando, puede ser una situación. Esto me va fácil en mi trabajo ahora. Me canto a mí mismo, paso un tiempo feliz. Es mejor que estar en lucha todo el tiempo y quiera matar a todo el mundo. Comienzan a sentir que esto le comienza a agregar en su vida. Así que necesitamos entender que para ellos no es una lucha. Ellos avanzarán de una manera suave. Y por eso entenderá que verdaderamente no necesitamos todo tipo de sistemas y fábricas. Sistemas en la ciudad, que pueda preocuparse mucho más por la salud, por el agua, todos los servicios deberían bajar. Comencemos a sentir que esto se agrega por el beneficio de todos, como si se abrieran nuevos tipos de fuentes de energía, de dinero, o de fuerza, de poder, de energía. Esto es así. Por supuesto, para los niños habrá gratis todo tipo de cosas. Solamente de esta forma, solamente de una manera placentera y suave, sin romper nada. Y a través de esto podremos llenar de manera de que no necesitemos una organización o una oficina o servicios de gobierno. No las necesitaremos. La razón por la cual que nosotros presentamos esta situación a ustedes, e incluso si viviéramos de esta, continúa el Dr. Lyman. ¿Qué ocurre? Las personas que viven, digamos, de la municipalidad, que reciben golpes 5 veces más de lo que necesitan. Yo he recibido un golpe. Estoy en comunicación con la municipalidad de Nueva York. Si estamos hablando de Jerusalén, yo pienso que la municipalidad de Nueva York es la misma que Jerusalén. De que existen 20 millones allá y aquí existe la mitad de millón. Pero digamos, incluso estas personas que están sentadas ahí, primero que todo, de manera gradual,
limpiamos todos estos lugares. No tomamos nuevas personas, si más allá de las que están sentadas ahí, con las nuevas reciben el mismo beneficio, los mismos salarios. Y esto se hace a través de la educación, que realmente puede agregarle algo. Así que permitirles que hagan algo. No hay ningún problema. Si tú traes todas estas personas a el beneficio general, que sea igual para todos. Y esto de acuerdo a que se tenga una actitud hacia el público, respeto. ¿Y qué importa? Deja que se sienten, por ejemplo, en la municipalidad. Ocurre el día de hoy 100 personas más que no funcionan, que no sabemos ni para qué funciona. Hoy esto funciona así. Esto no afecta, pero todo esto va a depender de que cambie a partir de la educación, de que se sienten a no hacer nada. Ellos mismos van a salir al sentirse que no hacen nada. Eso será de manera gradual, haciendo el salario lo más igualitario posible y entregándole la educación integral, por otro lado. Entonces, se alcanzará algún tipo de situación, de manera que de esta forma gradual se eleve a sí misma. No necesita un tipo de actos violentos o grotescos. El día de hoy se presenta esta realidad, donde está la sensación, donde están estas mismas personas que, por ejemplo, en la compañía eléctrica existe este corazón de piedra, desde donde obtienen mayores ganancias de los ciudadanos, y que realmente no puedes tocarlo, que realmente no hay proporciones en la manera como ellos trabajan. Eso es cierto. Necesitan juntarse en una unión y en una manera muy cercana, muy cerrada, de manera que todo el país lo pueda sentir. Realmente esto es un problema en la política. Realmente esto no lo puedes romper desde arriba. No pienso que esto sea posible. Yo he visto que han intentado tipo de cosas, pero realmente no he visto. Realmente yo no soy un político, yo no entiendo estos sistemas, no entiendo estas asambleas. Yo entiendo de que si nosotros hacemos las cosas por la fuerza, solamente se puede ser un dictador. Y el que sea más fuerte determina todo por arriba, digamos, la armada, el ejército, y será así. Pero de esta manera será clara que no tendremos buenos resultados. Pero si estás hablando acerca de organizaciones como la compañía eléctrica y puertos y todas las tendencias, y en este tipo de organizaciones el problema que tenemos es que lo que falta solamente es la educación, nada más que esto. ¿Qué más puedes hacer? ¿Tienes otras opciones, por favor? Nuestra línea, nuestra explicación no es dirigidamente hacia ellos, porque realmente no existe deficiencia ahí. Después de que tú hagas esta sociedad más sana, hasta que la mayoría de los países puedan entender hacia dónde nos dirigimos, a través de la conexión, y puedan observarse como un cáncer dentro de un cuerpo sano, entonces no tendrás la posibilidad de luchar contra ellos. No te permitirán relacionarse contigo, porque todo el país estará en contra de cualquier cosa que tú hagas. Todas las personas estarán, si hacen algo en contra, todo el país estará contigo. Los partidos, todo. No hay ninguna justificación. Todo estará dirigido ahora, hoy, en el beneficio de alguien.
algún tipo de partido, organización. Primero que todo, se necesita llegar a un acuerdo social, de que la sociedad puede observar que todos juntos y no sea en contra de nosotros. Eso es lo primero. Hoy ya podemos observar esta situación que ocurre, de que tienen una actitud muy negativa hacia este mismo marco. Así que el problema está exactamente al punto que se acerca hacia los políticos, hacia esos canales políticos que manipulan la economía. El problema es que tú no puedes hacer nada al respecto. Porque tú puedes ir a la Suprema Corte, pero que te entreguen ahí no. No tengo más que elegir entre cuando estás bajo estas situaciones o dictadura o educación. Cuando dice esta oración, es realmente que nos llega a pensar que tenemos que llegar a los otros a través del ambiente y que esto, si al final usted está describiendo un proceso de guerra. Disculpe, no, sino que las personas estarán en contra de nosotros, están en contra de nosotros y que hasta esto no podrá llevarse. Doctor Lyman indica que el público tiene que participar en discusiones sociales, que puedas tener justificaciones de poder hacer todo esto necesario, estos mismos fundamentos sociales se encontrarán en la misma organización y en los mismos negocios, como en los puertos. Pero si tú tienes un fundamento, podrás hacer esto. En ese momento podrás hacer algo. Una vez que haya el fundamento público, tú ves la solución como que sea, cuando esto es así, sea como una que hay que realizar, como lo mismo en las compañías eléctricas, que tengamos un fuerte fundamento público, que se quieran unir y ser parte del proceso todas juntas. Contexto, Dr. Lyman. Debemos permitir a las personas trabajar a lo lado con esto y que reciban la educación integral. Con esto cambiarán. No tendrán la posibilidad de ser diferentes a todos los demás. Ellos trabajarán con respecto al rechazo. No tendrán la posibilidad a través del gobierno, los partidos políticos, no tendrán la posibilidad de hacer algo más si todo el mundo está en contra de ellos. No tendrán la posibilidad. Bien, hemos alcanzado el final del programa. Nuestros televidentes, gracias por estar con nosotros. Y otro programa interesante basado en la aproximación social de Balasulán. Quisiéramos recordarles a ustedes que todos nuestros programas pueden verlos en el sitio de k.co/layel. La siguiente semana estaremos relacionándonos con regulación. Ya hasta ahora, hasta luego, todo lo mejor.